Caso Delcy Yapor. El lunes 20 de marzo del año 2017 era una mañana normal para la señora Delcy Yapor, la cual se dedicaba pues al transporte de niños a sus centros de estudio. Esa mañana había iniciado su oficio y llevaba 2 niños en su guagua, vehículo que utilizaba para transportarlo, conduciendo en la calle Francisco Prats Ramírez del ensanche Evaristo Morales del Distrito Nacional, cuando fue alcanzada por una bala calibre 40 que impactó en su pecho, y la misma fue disparada por un exraso de las Fuerzas Aéreas, el señor Franklin Padilla Núñez, quien halagadamente pues realizó varios disparos a unos supuestos atracadores que asaltaron a una joven instantes o segundos antes del suceso. En el momento pues comenzó a disparar y lamentablemente alcanzó a la señora Yapor en el pecho. En horas de la tarde, el señor Padilla Núñez se entregó a las autoridades y confesó su crimen. El arma que portaba era ilegal y fue algo que marcó grandemente la sociedad dominicana por la clase de persona que decían sus familiares que era la señora Yapor. O sea, una familia hermosa, 3 hijas, un esposo, que se esforzaban por servir a Dios, pertenecían a la Iglesia Católica. Fue algo que impactó mucho a la sociedad, porque alguien pues perder la vida de esa manera pues fue algo terrible. El señor Padilla Núñez pidió disculpas a la familia, de la víctima, ante las cámaras de televisión nacional. Con ojos llorosos y voz quebrada pues dijo textualmente: les pido perdón, fue algo involuntario, sé por el dolor que ellos tienen que estar pasando. La familia de la víctima dijo a través de un comunicado de prensa que no se querellarían porque entendían que el imputado había actuado tratando de hacer un servicio a ciudadano, ¿verdad? Estaba tratando de impedir un asalto. Además dijo que esa no hubiese sido la voluntad de la señora Delcy Yapor. Un caso muy triste que causó un gran dolor en la sociedad dominicana. Caso Emely Peguero. Un caso que consternó a toda la población y que aún es recordado por todos los dominicanos. Es el asesinato del adolescente de 16 años, Emely Peguero. Ocurrió en agosto del año 2017. El motivo de este asesinato: la jovencita pues estaba embarazada 5 meses por el señor Marlon Martínez, quien fue condenado por este hecho en agosto del 2017 y intentó hacerla abortar por la presión que supuestamente recibía de la madre de la señora Marlene Martínez. Emely varios días desaparecida. Las personas estaban muy pendientes a la noticia, al caso de la desaparición de la jovencita, y lamentablemente el 31 de agosto de ese año pues fue encontrado su cadáver dentro de una maleta en la comunidad de Cayetano Hermosa, en la provincia Espaillat, 8 días después de haber desaparecido. La autopsia determinó que Emely murió producto de un golpe contuso en la cabeza y un aborto inducido. Se acusó incluso de mala práctica, de que se contrató a una doctora. La noticia de la desaparición de Emely Peguero trascendió en todo el país, así que la población estaba pendiente y lamentablemente ese 31 de agosto pues la encontraron muerta. Se vio el video que la señora Marlene Martínez envió a los medios de comunicación, donde pedía que la joven apareciera. Sin embargo, ya sabía de su muerte y participó encubriendo el cadáver de la jovencita. Había contactado al señor Bolívar Ureña, quien fue el principal testigo de este caso, un hombre de confianza, para informarle que necesitaba su ayuda para ocultar el cadáver, porque sentía temor de que el señor Genaro Peguero, el padre de Emely, pues asesinara a su hijo. Decía que su hijo no podía caer preso. En noviembre del 2018, Martínez fue condenado a 30 años de prisión, mientras que su madre debía cumplir una condena de 5 años por encubrimiento del cadáver. El 15 de mayo del 2019, pues la condena de Marlene fue reducida a 2 años y
Salió en septiembre del 2020, si la memoria no me falla. Fue un caso que causó mucho dolor porque a través de las redes sociales se habló mucho de él, la televisión, la prensa nacional, causó gran dolor, una jovencita con una condición humana, según la describen quienes la conocieron, enorme. Así que fue un caso que dolió mucho, el caso de Emely Peguero. Llenas Aybar. José Rafael Llenas Aybar, un jovencito que se extravió y que posteriormente fue encontrado muerto. Nació en una familia dominicana de clase media alta. La madre de la víctima dijo que el 3 de mayo de 1996 su hijo la llamó mientras ella trabajaba para pedirle permiso para salir con su primo Mario José Redondo Llenas, el cual vivía al cruzar la calle, que lo invitó a una exhibición de motores en un supermercado local. La madre le dio permiso con la condición de que regresara a las 5 de la tarde, ya que iban a salir. Una hora después, su primo la llamó, el primo de José Rafael la llamó para decirle que José Rafael le había dicho que quería quedarse, que iba a salir con unos primos. Eso le pareció extraño a la madre, y pues su hijo nunca salía sin la supervisión de un adulto, según cuenta ella. Así que fue al supermercado y no había tal exposición de motores que la que Mario Redondo Llenas había pedido permiso, ni tampoco lo encontró en la bolera donde dijo que iba a estar con los amigos. Fue entonces cuando la madre del niño se comunicó con su primo para que la ayudara a encontrar a su hijo, y luego de una intensa búsqueda por parte de la comunidad y las autoridades, el 4 de mayo de 1996 fue encontrado el cadáver de José Rafael Llenas Aybar por unos campesinos de la zona norte, envuelto en cinta adhesiva con las manos y pies atadas, a medio zambullir en el arroyo Lebrón, a unos 24 kilómetros al nordeste de la ciudad, en el municipio de Pedro Orán. Su cuerpo atado con cinta adhesiva y con unas 34 puñaladas en el tórax y una herida cortante en el cuello de gran tamaño. Así que alrededor de la investigación y el juicio se especuló mucho, hubo muchos rumores, incluso de que se estaba ocultando los motivos exactos detrás del crimen, el número de imputados, su identidad, así como lo que ocurrió exactamente ese día. Hubo también muchos errores de parte de las autoridades. De hecho, la autopsia se destruyó ya que se practicó después de que el cuerpo había sido sometido a procesos funerarios. La escena estaba totalmente contaminada, la escena del crimen, por los curiosos que fueron a ver el caso, porque impactó grandemente en toda la sociedad dominicana la desaparición del niño. Así que las armas homicidas jamás fueron encontradas nunca. La ropa de la víctima y de los acusados se extravió en la custodia de la Policía Nacional. Así que se eliminaba cualquier posibilidad de investigación forense. El señor Mario José Redondo Llenas alegó que la señora Teresa Mexia de Palma, la entonces embajadora de Argentina en República Dominicana, y su esposo Luis Palma de Calzada, su hijo también, Martín Palma Mexia, estuvieron involucrados en el asesinato, supuestamente en base a un rito satánico. De hecho, la familia pagó un investigador privado de Estados Unidos, el cual dijo que la manera como se dieron las puñaladas en el cuerpo del niño, pues, eran sinónimos de ritos satánicos. Sin embargo, nunca se confirmó la participación de la familia Mexia de Palma en este hecho. Fueron descargados del caso, ¿verdad? Y solamente se acusó a Mario Redondo Llenas y Juan Manuel Molinés Rodríguez, quien confesó la manera en cómo asesinaron al jovencito. Los investigadores hallaron una libreta de Molinés Rodríguez, un número telefónico que los condujo al señor Molinés, siendo un joven de unos 18, 19 años de edad en ese entonces. Él y su amigo Mario Redondo pues confesó. De hecho, hay videos en las redes sociales, en Google, en YouTube,
donde se ve claramente las confesiones de cómo cometieron este terrible crimen. Ambos fueron condenados, Mario Redondo Llena a una pena de 30 años de prisión y Juan Moliné a una pena de 20 años de cárcel. Siempre se quedó en la memoria del país que el caso no se esclareció totalmente y que hay algo oculto en el mismo. Fue algo que realmente impactó de una manera enorme. Hasta el día de hoy, pues no se sale de la memoria colectiva de los dominicanos de la muerte de este niño. Fue algo doloroso para el país, que marcó la sociedad dominicana por el odio, por la maldad, por cómo asesinaron a un jovencito, por ponernos en el zapato de él, el miedo que sentía estar en un baúl de un vehículo y ver cómo alguien que debía protegerlo, pues lo está agrediendo de esta manera. El caso Llena Saiba. Amin Abel Hasbún fue un político que estudió en la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, obteniendo el título de ingeniero civil summa cum laude en el año 1966, la medalla al mérito estudiantil del Colegio Padre Emiliano Tardif en Santiago de los Caballeros. Fue un activista político opositor al gobierno del doctor Joaquín Balaguer y formó parte del Movimiento Popular Dominicano, un partido político del país. En 1970, el señor Amin Abel Hasbún fue acusado de participar en el secuestro del coronel norteamericano Donald J. Crowley, ocurrido en 1970. Tanto él como su partido y familiares negaron reiteradamente la acusación. Fue perseguido por este hecho por fuerzas policiales y militares, así que él decidió retirarse de la vida pública, de la vida común, y pasar a la clandestinidad. El jueves 24 de septiembre de 1970, un grupo de policías pues rodearon un apartamento en Santo Domingo. En su interior había 3 seres humanos, en el calor de una familia. El joven Amin Abel Hasbún fue asesinado de un disparo en la cabeza con una calibre 45. Se encontraba en su casa en ese momento la señora Mirna Santos, quien era su esposa, y su hijo de 2 años de edad. Así que el cadáver de Amin Abel fue velado en la explanada frontal de la Facultad de Ingeniería de la UAS. Causó un dolor enorme. Se consideraba a este señor como la más alta representación de la juventud dominicana de aquella época. El crimen fue cometido por el raso de la Policía Nacional López Acosta, cual fue condenado a 5 años de prisión y fue liberado a mitad de la pena por buen comportamiento. Un día después de su muerte, pues el Consejo de la Universidad Autónoma de Santo Domingo lo declaró hijo ejemplar del alma mater. En su comunicado, el Consejo Universitario afirmó que Amin Abel fue un ejemplar estudiante universitario graduado summa cum laude en la Facultad de Ingeniería y Arquitectura. Esta facultad, pues, lleva su nombre, la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Fue un dolor enorme para la sociedad dominicana de la época y también de esta época, la cual pues se ha quedado en la memoria y en la historia como un gigante de la historia dominicana. Su muerte llenó de luto el país completo. Amin Abel Hasbún. Las hermanas Mirabal, también conocidas como las mariposas, fueron 3 hermanas dominicanas que se opusieron a la dictadura del gobierno de aquella época del señor Rafael Leónidas Trujillo. Nombres de estas eran Patria, Minerva y María Teresa Mirabal. Convicciones políticas férreas en contra del sistema de gobierno dominicano de aquella época. El 18 de mayo de 1960, las 3 hermanas, pues, habían sido juzgadas en Santo Domingo, al igual que sus esposos, por atentar contra la seguridad del Estado dominicano. Se les declaró culpable y fueron condenadas a 3 años de prisión.
Inmediatamente todos comenzaron a purgar sus penas, pero ellas no durarían mucho en la cárcel. Así que en un gesto extraño, 9 de agosto y por disposición expresa, según la historia dominicana del presidente Rafael Leónidas Trujillo, las tres hermanas fueron puestas en libertad, pero sus maridos continuaron en prisión. Así que no bien había pasado un par de semanas la libertad y ya existían informes sobre reuniones secretas de las hermanas Mirabal eh, con un matiz político, y esto se sumaba entonces a las presiones internacionales producidas por el atentado en Venezuela del presidente Rómulo Betancourt, por lo que la Organización de Estados Americanos sancionó a República Dominicana. Además, también había pues una rotura diplomática y económica con la OEA, y por la creciente caída de los diferentes regímenes dictatoriales en América Latina. En este contexto, según la historia, pues el presidente Trujillo ordenó al general Pupo Román que preparara un plan para hacer desaparecer definitivamente a las hermanas Mirabal. Así que les recomendó el general usar el servicio de inteligencia, el SIN, para llevar a cabo este hecho. Así que la primera medida que se tomó fue pues trasladar a los esposos de la cárcel en la que se encontraba a la cárcel en Salcedo, para que les sea más fácil pues a las hermanas visitarlos. Sí, lo trasladaron de la cárcel de La Victoria, los esposos, a la cárcel de Salcedo, que era donde iban a cumplir sus penas. Un supuesto acto de benevolencia, en verdad era el inicio de la capitalización de este plan macabro. Así que el general, cumpliendo órdenes y las orientaciones del presidente, dejó en manos del Servicio de Inteligencia Militar, que estaba dirigido en ese entonces por el capitán de corbeta de la Marina de Guerra, el mayor Cándido Torres Tejada. Así que el 25 de noviembre, el chofer Rufino de la Cruz y Patria, Minerva y María Teresa Mirabal fueron a visitar la cárcel a sus respectivos esposos. Tras despedirse en el patio de la fortaleza, las tres mujeres y el chofer salieron rumbo a Salcedo, y ya fuera de Puerto Plata, el jeep se desplazaba por serpenteando en la carretera, y al llegar pues al puente de Marapica fueron detenidos por cuatro hombres que iban en un vehículo Volkswagen, un cepillo como se conoce en el país. Así que el cabo de la Policía Nacional Siriaco de la Rosa, junto a Alfonso Cruz Valerio, Emilio Estrada Mayesta, Néstor Antonio Pérez Terrero y Ramón Emilio Rojas Lora, pues se atravesaron en el puente impidiendo el paso. Un grupo trasladó a las hermanas al Volkswagen, otro grupo pues se quedó con el chofer, y entonces procedieron a ir a una casa donde la estaba esperando el capitán Peña Rivera para darle las instrucciones finales. Y fue así entonces que durante 9 minutos las cuatro personas fueron brutalmente asesinadas con golpes de contundentes en todo su cuerpo. 9 minutos de un sufrimiento terrible. Los apalearon, palos, hasta morir. Fueron apaleados hasta morir, para luego entonces introducir los cuerpos de las víctimas en el vehículo y simular un accidente. Así que esto causó un gran dolor en la sociedad dominicana, en todo el país, incluso a nivel internacional, ver cómo se cometía un crimen tan atroz contra cuatro personas, tres de ellas mujeres y tres de ellas de la misma familia. En 1962 fueron condenados a penas de entre 30 y 20 años los participantes, que fueron el Víctor Alicinio Peña Rivera, Siriaco de la Rosa, Ramón Emilio Rojas Lora, Alfonso Cruz Valerio, Emilio Estrada Mayesta, Néstor Antonio Pérez Terrero y José Andelis. El impacto de este crimen tan atroz, el impacto de las muertes de las hermanas Mirabal, fue tan grande pues que el día 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, en memoria de ellas.
El pueblo natalicio de estas mujeres pues lleva su nombre, la provincia Hermanas Mirabal. También fue algo que impactó tanto que tan solo 6 meses después pues se dio un golpe de estado al presidente Rafael Leónidas Trujillo, el cual terminó con su muerte. Un crimen atroz, como cada uno de los que hemos presentado en este video, a modo de educar, no a modo de crear morbo, jamás para